Bueno, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hacer una demostración que es una forma bastante interesante de aplicar distintos conceptos de lo que son esperanzas matemáticas, sumatorias y también pues nos permite entender algunas ideas econométricas, particularmente el concepto de sesgo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar hablando. Recuerden que usualmente nosotros los mortales, ¿verdad? Tenemos un universo y ese universo sumamos ahorita que tiene una mu, una media mu y una varianza que puede ser sigma, que sería la desviación estándar, o bien varianza, pues sería el cuadrado. Y claro, aquí pueden haber distintas características de ese universo. Por ejemplo, si estos fueran alumnos, podríamos pensar que mu es el peso promedio de ese universo de alumnos y sigma sería la desviación estándar. Y la idea es que este es el universo, este es el argumento. Este es el universo y usualmente nosotros los mortales no sabemos realmente, no podemos tener acceso directo a mu ni a sigma. Nosotros los mortales lo que hacemos es que sacamos una muestra de acá de tamaño n, ¿verdad? Y calculamos una media de esa muestra y una desviación estándar de esa muestra. ¿De acuerdo? Calculamos esa desviación estándar. Y lo que quiero demostrar entonces es por qué esta desviación estándar tiende a sesgarse. El concepto de sesgo. Y ahorita vamos a demostrar que tiene un sesgo. Ahora, ¿por qué sucede ese sesgo? Bueno, empecemos ahí. La idea es, ¿cuál es la definición clásica que ustedes han visto en sus libros de texto tradicionales de lo que es una desviación estándar? Digamos, si empezamos con el concepto de varianza, que sería solo con el cuadrado, recordarán que usualmente la definimos de esta manera. Solamente está la definición clásica, digamos, de la varianza, n-1. Y la pregunta es por qué aparece este n-1. Simplemente nos lo dan así como por arte de magia y no nos dicen por qué es que aparece ese n-1. Ahorita voy a asumir de que no es esta la forma en que estoy trabajando. Supongamos que pasa, por ejemplo, si no trabajo con n-1, sino que la definimos como de una manera un poco más intuitiva, digamos, simplemente como el promedio. Es un promedio, ¿lo ven? ¿Verdad? Es un promedio de lo que serían las desviaciones, un promedio de las desviaciones de los valores y respecto, respecto de la media. Esta parte aquí son desviaciones, las elevo al cuadrado, sumo todas y las promedio y eso me da la varianza. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer es, si yo repito este ejercicio muchas veces, saco varias muestras de tamaño n, ¿será que el valor esperado, la esperanza matemática de este estimado de la varianza, me va a dar sigma? Es decir, en este caso sigma cuadrado, ahora la varianza. Es decir, ¿será que esta forma de definir eh, la desviación estándar o la varianza, eventualmente en el futuro, si repito esto, me va a dar sigma cuadrado? Y lo que vamos a demostrar es que esto no es cierto. Es decir, definida de esta manera como está acá, no vamos a obtener este resultado. Y entonces vamos a ver, vamos a demostrar eso y vamos a ver que entonces ahí aparece la necesidad del n-1 que aparece en la fórmula del libro de texto de la varianza. Entonces voy a demostrar esto, porque es que no son iguales estas cosas. Para hacer esa demostración vamos a hacer vamos a usar distintas propiedades y voy a tratar de escribir acá las propiedades. Déjenme poner acá esta hojita, la voy a estar regresando a ella. Propiedades, ¿verdad? Propiedades que vamos a usar. Por ejemplo, vamos a empezar con una muy sencilla. Por ejemplo, no voy a apuntar todas ahorita, pero les quiero dar ejemplos de las propiedades que vamos a tener que usar para hacer esta demostración. Por ejemplo, la sumatoria de dos variables, por ejemplo x más y, pues, la sumatoria de dos variables. Vamos a ver que es la sumatoria de una suma de variables, es la suma de las sumatorias. Digamos, yo puedo separar esto de esta manera, por ejemplo, ¿verdad? Otra que también nos va a servir, otra propiedad, esta lo pueden buscar en sus libros de matemática clásicos, ¿verdad? Pero veamos, otra que vamos a usar mucho es que la sumatoria de una constante por una variable, x y y acá la estoy usando en forma indistinta, yo puedo extraer o sacar la constante de esa sumatoria, puede salir de la sumatoria y me queda de esta manera, a por la sumatoria de x, ¿verdad? Otra propiedad que vamos a usar va a ser la sumatoria de una constante. Esto también lo pueden ver en cualquier libro clásico. La sumatoria de una constante va a ser n veces la constante. Esa es otra propiedad. Y bueno, y así voy a ir regresando a este slide. Voy a poner otras. Ahorita quiero introducir estas que me van a servir para una buena parte de la demostración. Bien, entonces voy a pasar a otra hoja para empezar el proceso de deducir por qué se sesga la desviación estándar. Entonces, volvamos a escribir acá
la ecuación, recuerden que estamos definiendo la, la desviación estándar, ¿verdad? La estamos definiendo como la sumatoria de los valores y menos su media, la media de la muestra. Le damos al cuadrado esas desviaciones y lo dividimos entre O de n. Y lo que voy a hacer ahora entonces es desarrollar un poquito el polinomio que está en la sumatoria. Vamos a empezar por ahí. Observen que la parte que está ahí arriba en la sumatoria la podríamos desarrollar. Y lo cual quiere decir que nos va a quedar esta parte que está acá, la podemos dejar como y al cuadrado menos 2 veces y por su media más y cuadrado. Noten que esto es simplemente estoy desarrollando. Si algunos no se recuerdan de dónde viene eso, recuerden desde su matemática de secundaria, ¿verdad? Cuando ustedes tienen un polinomio de este tipo, ¿verdad? Al cuadrado, por ejemplo, ustedes pueden simplemente hacer esta operación, x más y por x más y, x más y. Y pueden desarrollar este polinomio. Igual estoy haciendo acá, es lo mismo, solo que en este caso pues es menos en vez de tener un más acá. Pero básicamente estoy desarrollando el polinomio. Y entonces, pues aquí voy a poner el n, lo voy a poner aquí afuera, de este lado, solo para que no esté incómodo ahí abajo en la ecuación, ¿verdad? Noten que me va a interesar trabajar con la parte interna de los corchetes. Bien, entonces sigamos desarrollando esa parte interna. Entonces observen que ahora la sumatoria, noten que aquí tengo una sumatoria de una suma de variables. Regresemos al slide anterior. Es exactamente lo que tengo acá, la propiedad 1, ¿lo ven? Esta propiedad es la que voy a usar ahorita. Entonces voy a poner en este caso, simplemente voy a meter la sumatoria adentro, ¿verdad? Voy a poner acá la sumatoria de y al cuadrado, ¿verdad? Menos, observen que este 2 es constante, es una constante, puede salir de la sumatoria. ¿Por qué? Precisamente por esta propiedad, la propiedad 2, esta que está acá. Cuando hay una constante puede salir de la sumatoria, estoy usando esa propiedad. Entonces aquí el 2 puede salir directamente de la sumatoria y lo voy a dejar de una vez afuera. 2 menos la sumatoria de y por la media más la sumatoria de la media al cuadrado. Bien, ahí está simplemente observen que lo que hice fue introducir la sumatoria dentro de los elementos que tenemos acá. Solamente metí la sumatoria acá, eso es todo lo que estoy haciendo. Bien, ahora observen otra cosa. Aquí podemos seguir simplificando un poco esto. Noten que ahora podemos agarrar, voy a dejar, permítame que hice la sumatoria antes de tiempo. Voy a agarrar ahora, déjenme borrar aquí. Voy a agarrar ahora voy a dejar por un momento guardadito la sumatoria de y al cuadrado. Esa no la voy a trabajar todavía. Esa necesitamos un poquito más propiedades para entenderla. Esta que está acá, todavía la puedo trabajar aún más. Observen que la media de la muestra es una constante también. Ese es un valor constante. Está dentro, en sí depende únicamente de los n elementos que están siendo muestrados. Entonces podría salir también de la sumatoria. Entonces básicamente yo la puedo sacar de la sumatoria de esta manera. Y me queda la sumatoria y. Y lo mismo voy a hacer en este caso. Observen que ahora voy a aplicar otra propiedad. Regresemos al slide anterior. Observen que la sumatoria de una constante es n veces la constante. Bien, noten que acá la media de los datos es una constante y está al cuadrado, pero eso no importa, sigue siendo una constante elevada al cuadrado. Desde el punto de vista de la sumatoria, esto es constante. Entonces yo puedo simplemente poner acá n y veces la media al cuadrado. Vean cómo se van usando las propiedades. Entonces noten que ahora he logrado quitar una sumatoria de acá y aquí me queda la sumatoria de y. Pero ahora voy a aplicar otra propiedad para seguir simplificando esto. Esta sí no la he introducido. Noten que ahora voy a utilizar la cuarta propiedad, en donde lo que voy a hacer es, esta es bastante sencilla. Noten que ¿qué es la media de unos datos? La media de unos datos, todos saben que es la sumatoria de los elementos de la muestra dividido el número de elementos. Esa es la definición más sencilla de la media. Y entonces voy a despejar la sumatoria de y. ¿Qué quiere decir eso? Voy a pasar el tamaño de la muestra del otro lado de la ecuación, n por la media, y esto va a ser igual a la sumatoria de y. Entonces observen que simplemente la igualdad sigue
Y ahora voy a utilizar esta parte que está acá, la voy a utilizar en la demostración. Ahora estoy utilizando n por la media como un sustituto de la sumatoria de y. Entonces lo que voy a hacer ahora es sustituir esto en la ecuación. Volvamos a seguir en la secuencia. Seguimos dejando la sumatoria de y al cuadrado, la vamos a seguir ahí guardadita. No la voy a usar todavía. Ahora voy a sustituir la sumatoria de y, lo voy a sustituir por ny media. ¿Se recuerdan que esa es la propiedad que acabo de explicarles? Ny media. Estoy sustituyendo la sumatoria de y por esa propiedad. Y aquí pues seguimos con ny al cuadrado. Esa sigue ahí, no cambia. Sigue ahí. Bien, ahora puedo seguir simplificando esto. Y es más, observen que voy a utilizar este lado. Noten que me quedo acá con 1 partido n. Ahora tengo la sumatoria de y al cuadrado. La sumatoria de y al cuadrado. Y acá observen que, ¿qué es esto que está aquí? Esto que está acá es menos 2n y al cuadrado, miren. La media de y al cuadrado. Porque obviamente y por y es y al cuadrado, ¿verdad? Y noten que aquí tengo un más y. Estos dos, ¿qué pasa? Uno puedo quitar un ny al cuadrado, lo cual quiere decir que me va a quedar menos n, la media de y al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces noten que aquí estoy llegando a esta, por el momento hemos demostrado que la media de los datos, pero aunque la desviación estándar de la varianza de los datos, la podemos describir con esta ecuación. Al regreso vamos a seguir la demostración en la siguiente parte, pero quiero que recuerden esta ecuación que estoy dejando acá. Creo que perdí el cursor. No, perdón. Déjenme volver a escoger. Quiero agarrar un colorcito un poco más vistoso. Noten que no quisiera que olviden esta ecuación que tenemos. Con esta vamos a arrancar la siguiente parte de la demostración.